Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo poder escuchar este testimonio de nuestra hermana Marilyn. Definitivamente nuestro Dios es poderoso. Y qué rico alimentar la fe, amados, de saber de que Él está presente en medio de nosotros. Y como ella decía, algunas cosas son instantáneas, otras vienen poquito a poquito. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. ¿Cuántos se alegran? Así que si lo cumplió en ella, yo creo que también lo va a cumplir conmigo y con ustedes. Así que esa es la esperanza latente que está en nosotros. Amén, amados. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos has permitido disfrutar, Señor, de tu presencia. Hemos llegado hasta este lugar, Señor, porque hemos querido venir a celebrarte. Sabemos quién eres tú eres el Dios poderoso, eres la majestad, eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y nosotros, Señor, bien entendidos de quiénes somos, siervos, esclavos tuyos, hijos, Señor, estamos, Señor Jehová, dispuestos para poder adorarte en todo momento. Y en este tiempo, Señor, deseamos pedirte que seas tú quien nos instruya, Señor, en lo que tú deseas, Padre, para nuestra vida. Ciertamente tu venida está cerca. Y tu deseo, Señor, es que nosotros seamos cada día más perfeccionados. Porque realmente cuando la orden a Jesús se le dé y venga a buscar a su pueblo, solamente se llevará a aquellos que reflejen esa imagen. Yo quiero ser una de ellas y yo sé que mis hermanos también. Por eso, Señor, en todo tiempo de instrucción, permítenos estar apercibidos. Y todo espíritu, Señor Jehová, que trate de distraernos, Padre Santo, sea ahora atado en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, maravillosa persona que está en medio de este lugar, sea quien nos instruye de espíritu a espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, les pido que busquen en las Sagradas Escrituras el libro de Isaías, el capítulo número 44, y vamos a estar leyéndolo del versículo número 6 al número 8. Sé que ellos lo ponen acá arriba, pero si usted trajo su palabra que no se nos queda, vamos a buscarlo. Y si desea marcarlo, también. Isaías 44, 6 al 8. Dice la palabra del Señor: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Mis amados hermanos, la responsabilidad de estar aquí frente a un pueblo selecto, como siempre se nos ha enseñado, es grande. Y todo aquel que pasa, pasa entendido de quiénes son ustedes y quién soy yo. Pero más de saber quiénes son ustedes, es la responsabilidad de que aquí no se viene a hablar cualquier cosa, cualquier información. Se viene a hablar de un Dios vivo, el Dios poderoso. Y mayo no ha terminado, culmina el día de mañana. Y el día de hoy, hermanos, continuamos conversando de un tema que durante todo este mes el Señor le ha placido darnos, entregarnos, que es el Dios auténtico. ¿Cuántos conocen al Dios auténtico? Amén. La palabra del Señor, cuando dice esto, lo dice el mismo Jehová. Y dentro de esa porción que leía, me llamaba la atención que dice: no hay Dios sino yo. Lo dice él mismo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y durante toda la vida del ser humano, muchos han corrido y se han autoproclamado y han buscado a alguien en la cual poner su confianza.
Sin embargo, nuestro Señor es único. Autenticidad, que es la palabra que nosotros estamos durante todo este mes recibiendo por parte del Padre para nosotros, es solamente uno. Autenticidad es solo uno. La palabra del Señor en Isaías 43:10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Al igual que en Isaías 44, este versículo que está escrito en la palabra lo está diciendo el mismo Señor. Él mismo declara: antes de mí no había un Dios, no se ha formado, y después de mí no existe tampoco otro. ¿Quién es el Dios auténtico? Durante todo este tiempo hemos estado aprendiendo que el Dios auténtico es real. No en vano Marilyn sintió, tengo que decirlo, ¿por qué? Porque la palabra tiene que ser todo el tiempo: Dios es real. Y no como un eslogan de un equipo de estos, al cual yo sé que muchos le vamos. Pero Dios es el único que es real. Dios es legítimo. El Dios auténtico es legítimo. El Dios auténtico es verdadero. 3 palabras: real, legítimo, verdadero, en la cual yo sé que mi fe y mi esperanza entonces está bien cimentada. Estoy creyendo bien, le estoy creyendo a un Dios que es verdadero, que es real. El Dios auténtico es aquel que no cambia con el tiempo. La misma palabra lo declara: Él es el mismo por los siglos. Y el milagro que hizo ayer en uno de ustedes lo puede repetir mañana o pasado mañana en otro. Si levantó a un muerto en el pasado, lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Él es el mismo. Así como sanó a los enfermos, y una enfermedad que pone a temblar a quien sea que escuche el diagnóstico, cáncer, ya la gente dice: no, hombre, ¿ya para qué? Esto es muerte. Pero Dios es capaz de sanar el cáncer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana, si esa es su voluntad. Ese es nuestro Dios auténtico. El Dios auténtico, maravilloso, no está sujeto a límites, porque Él es el creador de todo. Entonces podemos pensar, y nos maravillamos con ese gran evento que relata la palabra en el libro de los Éxodos, cuando fue abierto el mar, algo que no se ha dado nuevamente en nuestra actualidad, en nuestros días. Pero si de repente llegara a pasar una necesidad, usted va a un río, está haciendo la obra, usted va para allá, tiene que atravesar un río, está haciendo la obra evangelizadora y necesita cruzar, Dios puede también abrir ese río para que usted pase su pie en seco. Amén. Cosas que aquí en la palabra parecieran imposibles, pero ocurrieron. Yo creo que de igual manera puede ocurrir hoy en día. Él es el creador. Él no se sujeta a límites. Nuestro Dios auténtico siempre ha existido. Antes que hubiera día, ya Dios era. Es la palabra inmanente de la cual tanto escuchamos. Inmanente, tiene existencia propia. Usted y yo necesitamos que alguien nos creara, Dios, que permitiera que papá y mamá se conocieran, hicieran lo que tenían que hacer, que es algo natural dentro de la voluntad del Señor, bien establecida. Y de esas celulitas, 2 celulitas se unen, hermano, para que usted tenga ese hermoso cuerpo que Dios le ha dado. Tiene que irse esa célula replicando para que vaya formando el ojo, la cara, la espalda, el estómago, todo eso. Milagroso, maravilloso. Qué hermoso es nuestro Señor. Él es inmanente, Él siempre ha existido. El Dios auténtico es el Rey. ¿Usted conoce otro rey? Sí. Por allá por Dinamarca, en España, en Inglaterra hay unos, pero no le llegan a los talones al Rey
de los reyes de esta tierra. El único que su linaje no se va a extinguir. Hermano, se puede ir a Inglaterra y se va todo ese linaje, pero el Rey de Reyes no, jamás. Él es el Rey. El Dios auténtico es el Santo, 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 de la cual usted y yo, cuando empezamos a cantar, no lo hacemos emocionado y salimos vacíos. Es que lo hacemos emocionado porque algo produce en nuestro espíritu eso de declararlo. Llegar a la presencia del Señor, contemplar su santidad y vernos a nosotros mismos también siendo santos. El Dios auténtico es todopoderoso y hace milagros inexplicables. ¿Cómo está pasando en la vida de mi hermana Marilyn? Creo que te voy a estar de ejemplo varias veces. Pero la alopecia, que es la caída del cabello, muchas veces es incurable, por más injertos que hagan. Pasa así, pero el Dios es todopoderoso y nos ama a nosotros, Jehová Siquenu, que le permitió a ella pasar por ese proceso, porque tal vez ustedes y yo estamos hoy en un proceso o mañana podemos entrar en un proceso, pero recordaremos, Dios es todopoderoso. Si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con usted. Amén. El Dios auténtico es el dueño de la gloria y de la alabanza. El Dios auténtico es Dios, es Elohim, es el Supremo. Ese es el Dios auténtico. Así que, mi amado hermano, hablar del Dios auténtico, ese es el Dios nuestro. Ahora, viendo que Él es todopoderoso y todo lo que hemos descrito y lo que mis hermanos a través del Espíritu Santo han estado entregando a la congregación en este mes, el Dios auténtico, ese Dios auténtico es cercano con su pueblo. En mi mente hace muchos años, porque gracias al Señor me ha ido ayudando, yo veía a Dios inalcanzable, como un señor de barbas, de vestiduras largas, que se sienta en un trono y, como la palabra dice, invisible, en el trono de luz, inaccesible. Yo lo veía demasiado grande. Yo solamente podía acercarme poquito a Jesús. Pero en estos días mi hijo me decía: mamá, entonces cuando yo llegue al cielo, Dios me va a hablar. Y yo le decía: no, desde ya tú puedes entrar, puedes hablar con Él y Él te va a contestar. El Dios auténtico, el Creador, el Todopoderoso, es cercano con nosotros. Y mire, hermanos, si de repente mi autoestima está baja, uno siente: oh, no puedo. El que creó todo, Abba, está aquí ahora mismo, está en medio de usted en todo lugar, porque Él es cercano con su pueblo. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cuántos son justos en esta noche? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Lo dice Salmo 34:15. ¿Por qué Él es cercano, siendo el Todopoderoso? Porque Él envió a Jesús y nosotros, aunque ya nos había comprado, nos había creado, fue necesario que nos comprara a precio de sangre. Pero no sangre de cordero, ni de vaca, ni de paloma, del inmolado, del cordero inmolado, Jesús. Así que si Él envió a lo más lindo del cielo, Jesús, Él quiere ser cercano con su pueblo, porque Él deseaba que su creación extraviada por el pecado pudiera acercarse a Él y ser cercano con Él. Envió a Jesús y nos hizo hijos, hijos de un Dios auténtico. En muchos momentos de nuestra vida hemos atravesado momentos de soledad, momentos de angustia, momentos de incertidumbre,
Momentos en los cuales usted y yo no sabemos cuál va a ser la salida. Y por más que analizamos y pensamos, no la encontramos. Momentos en los cuales usted siente que ya no puede más y que está como agonizando. Tal vez no físicamente, pero acá dentro en su espíritu usted sabe que algo necesita. Y muchas veces se ve en el cuerpo que ya uno no puede más, porque usted ve el rostro desencajado y sabe que algo está ocurriendo porque su sonrisa no es la misma. Y aunque quiera hacerla, se sabe que es fingida. ¿Cuántos momentos usted y yo no hemos estado así? Momentos difíciles, en la cual inclusive hemos estado en esta iglesia, rodeado de todos ustedes, amados, pero sintiendo un vacío muy fuerte, tratando de sobrevivir. Bendito sea el Dios auténtico, que cuando todo aparentemente se torna oscuro y el panorama usted no le ve salida o solución, y mira al líder, cualquiera que sea, no solo pastor, el de niños, el de la danza, el de las damas, el de caballero, y usted espera de que él tenga una palabra, pero él también es humano y también puede que esté atravesando por dificultades. El camino empieza a tornarse diferente cuando de repente aparece el Dios auténtico en escena en medio de nosotros. Y cuando todo se vuelve oscuro, entonces Dios se hace presente y le podemos ver. La palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes 19, 1 al 18, nos relata algo que aconteció con un hombre muy importante, de la cual la Biblia habla, Elías. Ese hombre, hermanos, fue usado por el Señor. Era un instrumento de Dios en ese tiempo. Y ciertamente, mis amados, en el momento más desafiante de la fe cristiana, tuvo que ser enfrentado con los profetas de Baal. Yo sé que usted ha tenido la oportunidad de leer esa palabra. Y se daban en ese momento ese conflicto en el mundo espiritual, en el cual ellos estaban pidiéndole a Baal que hubiera fuego. Pero Elías de igual manera hizo varias cosas y fuego descendió del cielo, que consumió el sacrificio, que evaporó el agua, todo. Ese mismo Elías luego fue confrontado por un mensaje. Jezabel, una mujer, una reina, le envía un mensaje certero. ¿Era ella? No, era el espíritu, el demonio que estaba en ella, que le envió un mensaje a Elías. Y Elías, después de ver la manifestación del Dios Todopoderoso, inmediatamente se refugia en una cueva. A veces hemos estado así. A veces yo he llegado a esta iglesia y vengo en victoria, pero a veces hay situaciones, hermanos, que usted tal vez desconozca, pero yo el día siguiente, el viernes, ya yo no quiero venir para la iglesia, o el domingo ya yo siento que ya no puedo más, pero después de que vi aquí el culto glorioso y que todo estuvo glorioso, porque el Dios estético estaba aquí. Bendito sea nuestro Dios, de que aún en medio de ese tiempo, el Señor se nos revela a nosotros, así como pasó con Elías. La palabra del Señor dice en el versículo 15 de Primera de Reyes 19, Jehová le dice, ve, vuélvete por tu camino. Antes de que él le diera eso, él estaba observando a Elías en la condición en la cual estaba. Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? De la misma manera en que muchas veces el Señor ha tenido que tratar con usted y conmigo. Solángel, ¿qué haces aquí? Asimismo pasó con Elías. Lo hermoso de esta palabra es que el mismo Señor está presente y le dice, ve, vuélvete por tu camino. Ese ve es acción, accionar.
Él estaba en ese momento atravesando dificultad emocional, espiritual. Sin embargo, el Señor se le acerca y dice: ve, despierta, cobra ánimo, observa, recuerda lo que yo he hecho, lo que puedo seguir haciendo contigo como instrumento. Y todos conocemos lo que aconteció después. Elías cobra ánimo y sigue adelante. El Dios auténtico nos ha hecho a nosotros sus testigos. Testigo que da testimonio. ¿Testimonio qué es? Declarar la grandeza de ese Dios. Algo que ha pasado en nuestra vida. La palabra del Señor dice en Isaías 44:8: vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Pero esa palabrita, ustedes son mis testigos. Cada proceso a nosotros nos enseña a nosotros mismos quién es Dios. Pero el proceso también enseña a los que nos rodean que Él es el Dios auténtico, real y genuino. Cada proceso que usted y yo atravesamos, mis hermanos, nos hace crecer. Yo sé que usted sabe esto. Yo sé que esto se lo han dicho anteriormente, pero a veces no lo aplicamos. En el momento nos sentimos que no podemos. Pero allí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta, uno, de quiénes somos y si realmente hemos madurado y hemos crecido en el Señor. Y dos, estamos preparados para ver todo lo que Él va a hacer a través de nosotros, y el resto de las personas va a ver el acontecimiento positivo a favor de nosotros. Cada uno de esos procesos que nosotros podamos atravesar nos van a enseñar a nosotros que nuestro Dios es real, es auténtico. Como hijos, nosotros cargamos una asignación. Dios nos las dio directamente. Por eso Él dice: ustedes son mis testigos, parafraseando lo que dice la Reina Valera. Ustedes son mis testigos. Nos dio a nosotros la capacidad de ser genuinos, como lo es Dios. Nos dio la capacidad de ser inquebrantables a pesar de las dificultades y las pruebas. Hay una historia muy hermosa en la palabra que habla de Daniel. Daniel era un hombre que fue escogido o que fue llevado, pues más que todo, como cautivo a un reino. Dice la palabra del Señor de que él era del linaje real de los príncipes. Fue escogido porque no había tacha alguna en él ni en los otros que habían seleccionados. Daniel particularmente era de buen parecer, dice la palabra. Había sido enseñado en toda sabiduría. Era sabio en ciencia, de buen entendimiento. ¿Cuál fue el objetivo de poder seleccionar a Daniel y a los otros hermanos, los otros compañeros? Era para enseñarle la letra y la lengua de los caldeos. Él fue tomado. La palabra de Dios dice en Daniel 6 que había un rey llamado Darío, y él había asignado a 120 sátrapas o 120 gobernadores que estuvieran sobre cada una de las secciones. Al imaginar, a pensar, pienso que es como los alcaldes de cada provincia, ¿sí? Pero era un reino extenso, así que él seleccionó a 120. Habían 3 que estaban por encima de esos 120. 3 gobernadores, relata la palabra, de los cuales uno de ellos era Daniel. Era un hombre importante. Era un hombre que no había sido escogido por cualquier cosa, venía bien enseñado. Para que Daniel fuera seleccionado como uno de los gobernadores,
Daniel tenía que estar haciendo un buen trabajo. Era una persona en la cual el rey tenía esa confianza. Aparte, en los capítulos antes se relatan diferentes cosas que acontecieron con Daniel, de la cual él se ganó la confianza de los reyes, del rey. Entonces, hubo un acontecimiento que ocurrió. Hubo una promulgación de un edicto real, en medio que él estaba como gobernador principal. ¿Cuál era el edicto? Que en 30 días nadie iba a demandar petición a ningún dios ni a ningún hombre que no fuera en nombre del rey. Todas las oraciones tenían que ser dirigidas al rey Darío. Todas las peticiones tenían que ser dirigidas al rey Darío. El que incumplía ese edicto tenía una sentencia, que era ser arrojado al foso de los leones. La palabra del Señor dice que Daniel incumplió en ese edicto. Lo dice en Daniel 6:10. Dice la palabra que él entró en su casa, abrió las ventanas que daban a Jerusalén, se arrodilló y Daniel, a pesar de que estaba el edicto, él seguía orando 3 veces al día. A él lo estaban acechando. Así que cuando él se dieron cuenta que él seguía orando a Dios, la gente lo tomó, los que estaban acechándolo lo tomaron para llevárselo al rey. A pesar de que había un edicto y había una ley, yo veo en Daniel que era desafiante, pero para bien. Porque él sabía quién era Dios, como usted y yo en este tiempo. A pesar de la presión que vivimos en el mundo y ya como adultos de diferentes atmósferas, hermanos, sabemos quién es Dios y sabemos cómo tenemos que comportarnos como adultos maduros en la fe en medio de este mundo. La seguridad de quién era Dios. Daniel, al igual que usted y yo, venía formado en principios espirituales. El pueblo de Israel, la palabra dice que ellos repetían la palabra a sus hijos. Ellos se sentaban y la hablaban. Así que ellos, estos jóvenes, ellos venían bien formados, igual que usted y que yo.